compartir. En las mañanas, cuando se está preparando el desayuno, suelo prender la televisión y ver las noticias, ¿no? A ver qué ha pasado durante esas horas de sueño en mi país y en el mundo. No sé si alguien comparta también esa actividad, pero ya cuando ya estoy preparando el desayuno, estoy participando en la preparación del desayuno, enciendo las noticias. Y algo que siempre me pregunto es, que no entiendo la parte de comunicación y de periodismo, ¿no habrá alguna regulación para poder colocar a manera de porcentaje el tipo de noticias que se transmiten, ¿no? O sea, en un noticiero debe de haber un porcentaje de noticias malas, un porcentaje de noticias buenas, un porcentaje de algún tipo de información. Porque algo que se hace muy repetitivo es que cada mañana que enciendo la televisión, las noticias son malas y otras son peores. No sé si usted se ha percatado de eso. La constante, por lo menos el 98% de las noticias de cada programa son malas. Y ese es el reflejo de nuestra sociedad. Hay momentos en que ya uno se cansa de escucharlas, pues y apaga la televisión, no quiere oír más este tipo de información. Es por eso que el tema que les quiero compartir en esta noche se titula Lo de VAR, una sociedad sin buenas noticias, ¿no? Si alguien me ayuda igual con el tema de anotarlo, el título de hoy es Lo de VAR, una sociedad sin buenas noticias. Algo que me llamó la atención, eh, un día sábado en el que estuvimos en un culto de evangelismo y el hermano Ken nos compartió una información acerca de una de las ciudades del Ecuador, que es denominada el Cementerio de los Misioneros. Para los que no estuvieron ese sábado de evangelismo, los invitamos de una vez para que participen del evangelismo, de los cultos de evangelismo. Dice que en el Ecuador hay una ciudad a la cual se le denomina el Cementerio de los Misioneros, de las menos evangelizadas. ¿Usted sabe cuál es? ¿No sabe cuál es? Ni se imagina, la ciudad de Loja. La ciudad de Loja, para los misioneros la conocen como el cementerio de los misioneros. Y eso me llamó mucho la atención, es algo que no conocía yo y que me ha dejado pensando por algunos días. Y recordé un pasaje bíblico en Marcos 6, versículos 5 al 6, y refiere de esta manera, dice, hablando del Señor Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado el Señor Jesús de la incredulidad de ellos. Imagínense, estamos hablando de Nazaret, ¿verdad? El Señor no pudo hacer tantos milagros allí y quedó asombrado de la gran incredulidad de ellos. Imagínense que fuese la ciudad de Loja, donde los misioneros quieren ir y hacer la obra y predicar la palabra y compartir el mensaje de salvación. Sin embargo, su labor se ve truncada en esta ciudad y en muchas otras, porque rechazan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el mensaje de esta noche tiene un objetivo. El objetivo es el siguiente: que la iglesia, la primera iglesia bautista, comprenda que debe iniciarse un cambio en el estilo de vida que llevamos y debe iniciarse en nuestros hogares. Esto nos llevará a ser de impacto en toda nuestra sociedad. Les comparto. Territorialmente hablando, lo de Bar, que es parte del título de este mensaje, es una tierra que está ubicada en Galaad, muy cerca al mar de Galilea y a la villa Kenat. También se hace referencia a ella con el nombre de Debir. Y este era un lugar
sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Era severamente árido y por tanto era impensable que pudiera dar frutos o que se pudiera criar animalitos. Es decir, un lugar inhóspito, hermanos, que servía de refugio para los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Imagínense esa tierra, una tierra donde la gente no tiene aspiraciones, donde viven los marginados de la sociedad, una tierra que no da fruto, una tierra árida, inhóspita. En resumen, lo de Bar estaba relacionado con dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, como usted le quiera dar el calificativo, y en el sentido espiritual de los despojados de la fe. Este lo de Bar tiene un significado etimológico que es importante saberlo. Lo significa no y debar, que significa palabra, es decir, no palabra o sin palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba y sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel y menos con Dios. Finalmente les podría compartir acerca de esto. La Biblia refiere alguna información, que esta era la tierra de los proscritos, de los olvidados, donde, como les mencioné, no llegaba la información, una tierra sin redes sociales, estaban aislados y no les llegaban buenas noticias. Y digo buenas noticias en específico porque las malas las tenían como las tenemos hoy en día nosotros. Cada día habían nuevas malas noticias. Entonces, hay algo que actualmente está de moda y que creo que incluso he visto comentarios de parte de la iglesia. Hay naciones que están desarrollando un sistema carcelario muy estricto, muy rígido y que es muy bien visto por otras naciones como modelo para poder copiar este ejemplo. Así tenemos el ejemplo de El Salvador, que es muy alabado o criticado en algunas veces, pero más tienen sus seguidores por estos sistemas carcelarios tan seguros. Y también tenemos un ejemplo cercano de allí, que es la cárcel de Guantánamo, ¿no? Por aquí tenemos hermanos que son de Cuba y ellos conocen mucho más el tema. Sin embargo, la palabra del Señor dice lo siguiente, que Él vino a liberar, vino a desatar cadenas, pero el amor se ha enfriado tanto, esto es bíblico, que hemos llegado a considerar por la maldad de los hombres, ¿no? Que la solución a nuestros problemas y a nuestro deseo se ha vuelto desaparecerlo en celdas de por vida, porque no solamente que se desea que estén ahí encerrados, sino que la pena para ellos sea de por vida. Y una vez que reciben esa sentencia, nos, bueno, alguna vez lo he compartido, consideramos que se hizo justicia y que eso es lo que esa vida se merece. Entonces, yo puedo comenzar haciendo una pregunta, haciéndome a mí mismo, y tal vez usted la pueda escuchar y hacérsela a sí mismo. ¿Quién conoce la lista de los prisioneros que están en esas cárceles? ¿Alguna vez usted se ha puesto a indagar acerca de la lista de esos prisioneros que están en esas cárceles? Por lo menos yo no. ¿Quién se acuerda de ello? ¿Usted se acuerda en las mañanas a orar por todos esos prisioneros que están en esas cárceles de máxima seguridad, en algún lugar del mundo donde están esos hombres? ¿Quién ora por ellos? ¿Será que les llega la palabra? Son preguntas que me hago y que me he hecho. ¿Y qué hay de otro tipo de prisiones en otros lugares? Hay prisiones en Rusia que no conocemos. Podemos leer un poco sobre ellas. En China hemos visto acerca de cómo son los sistemas carcelarios en Brasil, ¿verdad? Terrible.
¿Y qué de los que hay en Medio Oriente? Están a reventar. Y hay un dato acerca de este tipo de lugares, de celdas, y dice que las prisiones en el Medio Oriente enfrentan condiciones de vida y derechos humanos que son alarmantes. Hay una prisión que se llama Saidnaya en Siria y es un símbolo de abuso en todo el mundo, abusos de los derechos humanos y tortura, donde miles de sirios han sufrido inimaginables tratos. Esta prisión es un lugar de sufrimiento inimaginable. Esta noticia se extrae de un programa noticioso que se llama France 24, ¿no? Pero la palabra de Dios acerca de esto, yo lo he llevado a reflexionar. Si usted alguna vez ha pensado en estas personas que las considero que están olvidadas de la sociedad, quizás por su familia no, pero por el resto sí. La palabra de Dios en Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos justamente con ellos. Este es un tema que no es muy común tocarlo. Sin embargo, en la palabra de Dios está. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mateo 25:36b dice, en una nueva versión internacional, les voy a leer esta traducción, dice, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Ahora, el mensaje de hoy no se refiere a motivar a los hermanos a que vayan a visitar la cárcel precisamente, pero sí a llevar a la reflexión de por qué estos sistemas de prisiones y carcelarios están atestados, están llenos. En algún momento, aquí mismo en las cárceles de Ecuador, habían demasiados, ni el Estado podía sostenerlo. Eran muchos los olvidados por la sociedad. Pero estoy seguro de algo, que aunque yo, hermano José, me puedo olvidar de cada uno de ellos, Dios no se ha olvidado de ellos. Créame, hermano, y considera lo que Dios no se ha olvidado de ellos. Salmo 102, del 19 al 20, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados de muerte. Y claro, me podrían decir, se está hablando en un sentido espiritual, presos y sentenciados a una muerte espiritual. Pero, amados hermanos, estos prisioneros que están olvidados de la sociedad, si ellos no llegan a escuchar la palabra de Dios y no reciben a Jesús en su corazón, son prisioneros física y espiritualmente y están sentenciados a ambos tipos de muerte. Lastimosamente es así. Y son miles, contados por miles, que tienen un destino fatal. Pero ¿qué lleva a una sociedad a llegar a una realidad así, amados hermanos? Donde la solución es encerrarlos como animales, como bestias, porque son antisociales y porque no se pueden reinsertar ya en la sociedad. Proféticamente, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 nos dice lo siguiente, que el carácter de los hombres en los postreros días sería así. Versículo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le llama la palabra del Señor, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, lo que más abunda, aborrecedores de lo bueno. Dígame si no es lo que vemos como el pan de cada día cuando usted prende su teléfono, cuando usted prende su televisión. Vemos todas estas características cumplidas en medio de la sociedad de hoy. Hogares violentos, escuelas inseguras, ya llegó a las escuelas, trabajos hostiles donde hay abuso, gobiernos corruptos de los que nos quejamos, sociedades violentas. ¿Será, amados hermanos, que las naciones de las tierras se están volviendo un Lodebar?
Me pregunto yo por qué las buenas noticias escasean. ¿Será que las naciones de la tierra se están volviendo un lugar semejante al que mencionamos hace un momento al inicio? Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 dice lo siguiente: ¿cómo pues estas personas de las que hemos hablado invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué rol importante, amados hermanos, cumple la iglesia aquí? Hablando de esta sociedad. Mateo 5, versículo 13 al 16, nos dice algo importante, que la iglesia, nosotros, somos la sal de esta tierra. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la tierra se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Amados hermanos, usted y yo hemos sido escogidos por el Señor para ser la sal, la sazón en medio de esta sociedad corrompida. Usted sabe el efecto que tiene la sal, ¿verdad? Evita la corrupción. Usted y yo hemos sido llamados a levantarnos, a hacer algo en medio de esta sociedad corrupta. Somos un termómetro en medio de esta sociedad. Primera de Samuel 3 nos refiere la historia del profeta Samuel, el cual se desarrolló en medio de una época muy triste. Él servía al Señor en medio de una época muy triste. Dice la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Mientras el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Imagínense, amados hermanos, este escenario muy triste. La palabra de Dios escaseaba. Pidámosle al Señor que la palabra de Él no escasee en la primera iglesia bautista jamás. Dice la palabra del Señor que en primera de Samuel, capítulo 3, que este joven Samuel, desarrollándose y creciendo en medio de esta ausencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Él servía a Jehová, pero lo servía teniendo como referente al sacerdote Elí, quien tenía varios problemas. Primero, tenía un hogar en problemas. Primera de Samuel 3:13. Tengo una traducción que se llama el lenguaje actual. Este sacerdote Elí sabía que sus hijos ofendían a Dios gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que Dios le dice: voy a castigar a su familia y nadie podrá evitarlo. Este sacerdote Elí tenía una actitud demasiado pasiva, demasiado permisiva con el mal comportamiento de sus hijos y no tomó ninguna acción para corregirlos. Estamos hablando del entorno, el hogar de este sacerdote Elí. Es decir, sembrar la palabra de Dios, amados hermanos, debe iniciarse en el hogar, en el núcleo familiar. Si usted quiere hacer algo por esta sociedad, empiece sembrando la palabra de Dios en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su cónyuge y con todo aquel que visite su casa. Si usted quiere hacer algo por esta nación, empiece así. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo mejor que usted puede sembrar en el corazón de sus hijos? La palabra de Dios. Si usted quiere un buen futuro para sus hijos, lo mejor que puede hacer es sembrar
desde temprana edad la palabra de Dios. Llévelo con usted a la casa de oración. No vaya solo, no vaya sola. Lleve a sus niños. El Señor nos ha permitido tener un espacio para atenderlos bien, con hermanos que los cuidan, los aman y les enseñan la palabra del Señor. Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, dice, escuche esto para que lo tenga en su casa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es nuestra responsabilidad. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién se acuesta hablando de la palabra de Dios con su cónyuge? ¿O quién se levanta conversando acerca de un tema bíblico con su cónyuge? Pues la palabra de Dios lo refiere así. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La primera institución que necesita sanidad y corrección en el mundo es la familia, amados hermanos. Es nuestra familia, que no se le olvide. Luego de eso podemos ver que Elí también tenía un sacerdocio en problemas, ya que la vida ministerial y desarrollo espiritual será un reflejo de nuestro testimonio familiar. ¿Ah? Primera de Samuel, versículo 2, dice que había gran pecado en los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, versículo 12. Estoy leyendo, perdón, el versículo 12, dije 2. Y no tenían conocimiento de Jehová, versículo 12 de Primera de Samuel. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo Elí no compartió la palabra con sus hijos? Imagínense, no sembró dentro del hogar la palabra con sus hijos. Ellos no tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Jehová. Los hijos de él eran impíos. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 23, les voy a leer, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le está hablando Elías a sus hijos, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No solamente pecaban ellos, hacían pecar también al pueblo. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero escuche esto es lo más triste. Después de que el papá quiso reprenderlo acerca de su mal proceder, dice la palabra de Dios, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Claro, porque no fueron instruidos desde niños, como dice la palabra de Dios. Es importante que la palabra del Señor sea sembrada en el hogar, en los niños de su casa. Amados hermanos, es muy necesario que la palabra a temprana edad sea sembrada. La iglesia de Cristo necesita salud integral, amados hermanos, y volver su rostro a Cristo y a la sana doctrina. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice que nosotros también tenemos una importante participación en medio de esta sociedad corrompida y nos llama el Señor a nosotros y nos dice que si nos humillamos, segunda de Crónicas 7:14, su pueblo sobre el cual su nombre invocamos y oramos y buscamos su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré esa tierra enferma. La iglesia tiene un rol activo muy importante en medio de lo que está pasando en la sociedad. No solo podemos detenernos pasivamente a quejarnos, no solamente podemos protestar contra los gobiernos, tenemos que actuar, amados hermanos. También podemos ver en medio de esta historia de Elí que había una nación en problemas.
La sociedad es también un reflejo, amados hermanos, de la mucha o poca influencia que la iglesia pueda tener. Escuche esto. Primera de Samuel, versículo, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4, nos habla de la historia de Lino y de sus hijos, y nos dice que esta inició mal y terminó peor. Pero a más de eso, toda la nación fue impactada por la falta de la palabra que escaseaba en aquella época. Elí termina muerto de una manera no grata. Si usted la conoce, si no, puede leerla en el libro de Samuel. Sus hijos, mucho más. El arca es robada. La nación sufre gran mortandad, dice la palabra de Dios. Y hay destrucción por parte de sus enemigos. Imagínense este, esta historia, este escenario terrible para la nación, porque la sociedad también es un reflejo del poco o mucho impacto que la iglesia pueda tener en medio de ella. Amados hermanos, somos llamados a una participación activa. Por eso es que el culto de los días sábados, una vez al mes, de evangelismo, es de suma importancia y todos, amados hermanos, todos somos convocados, no por el pastor o por los hermanos que dirigen este ministerio, sino que hemos sido llamados 2000 años atrás por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que compartir las buenas noticias que esta sociedad necesita. Si los noticieros no nos la dan, si las redes no nos la dan y no nos la van a dar, es la iglesia la llamada a compartir las buenas noticias. Es verdad, somos muy críticos con los gobiernos, se los dije hace un momento, la sociedad en general, pero no han sido los gobiernos los llamados a ser puestos como sal o como luz de la tierra, sino la iglesia. Y usted debe de recordarlo. En el momento en el que usted se vuelva tan crítico, acuérdese que más bien debemos ser autocríticos en qué estamos haciendo para el servicio del reino de los cielos. Dice Salmos 33, versículo 12a, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso sería que esto se pueda decir acerca de nuestra nación, el Ecuador. Nos encantaría, ¿cuántos no les gustaría? Yo lo he pensado, lo he soñado, tener un presidente que tema a Jehová, un hombre de Dios, un hombre que sirva a Dios, que en su palabra haya palabra de sabiduría. Me gustaría, me encantaría oír de un presidente palabras como estas. Escuchen, Daniel 6 del 25 al 27. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Qué hermoso sería escuchar que en algún momento hagan una cadena y cambien la programación y escuchar las palabras de nuestro presidente de esta manera, ¿verdad? Sería maravilloso, sería hermoso. Pero para ello, amados hermanos, necesitamos niños y jóvenes como Daniel, como Misael, como Ananías, como Azarías, preparados en el conocimiento de la palabra de Dios y que sean de gran impacto a las naciones. Para poder llegar a ese punto, necesitamos que niños, jóvenes y adultos estemos tan bien preparados en el conocimiento de la palabra del Señor y compartirla de tal manera que podamos ser de impacto para nuestra nación. En resumen, amados hermanos, el problema social radica en que las naciones de la tierra necesitan urgentemente recibir buenas noticias y las mejores buenas noticias están en la palabra de Dios. Es usted, soy yo,
los llamados a compartir esas buenas noticias que yo quisiera escuchar cuando prendo la televisión en cada mañana. No son ellos, somos nosotros. En el lugar donde vayamos y donde nos desenvolvamos, necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación. Lucas 4:18 dice en la traducción, Dios habla hoy, el Espíritu del Señor está sobre mí, palabras del Señor Jesús, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Escuche las palabras del Señor. Si Él, que es nuestro ejemplo, fue llamado a esto, nosotros también, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo, versículo 4, nos insta a predicar la palabra del Señor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y escuche esto, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Repítase esta palabra para sí mismo, cumple tu ministerio. Debo cumplir con mi ministerio, amados hermanos. Hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. No calle. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo podemos juzgar a esa sociedad si no hemos compartido nosotros la palabra del Señor con ellos? Si no podemos participar de un programa maravilloso que se realiza una vez al mes, que toda la iglesia debe de estar presente porque es un llamado del Señor. Conclusión. Concluyo con estas preguntas, amados hermanos. ¿Qué faltaba en lo de Bar? A ver si me puso atención. ¿Qué faltaba en lo de Bar? La palabra de Dios. La palabra de Dios son las buenas noticias, amado hermano. ¿Qué necesita nuestra nación, el Ecuador? Para los que son de Venezuela, Venezuela. Para los que son de Cuba, Cuba. ¿Qué necesita nuestra nación? La palabra de Dios. Sin duda alguna, esa es la respuesta. El cambio de una sociedad debe empezar por mí, el día de hoy, en mi hogar, mi Jerusalén. Y eso se verá reflejado en mi entorno, amados hermanos, donde me desenvuelvo, Judez. Llegaré a ser de impacto en mi nación, como los mencionados Daniel, como Samuel, como los amigos de Daniel, y hasta lo último de la tierra. Debemos empezar hoy, amados hermanos, en nuestra casa, en nuestro hogar, no debe faltar la palabra de Dios sembrada en el corazón de nuestra familia. Si queremos empezar a hacer algo por esta nación, el Ecuador, y usted, amado hermano, de la nacionalidad que sea, por su nación, debemos empezar hoy nosotros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que esta palabra sembrada dé fruto